Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que repletos de energía y listos para un nuevo análisis. Yo, como siempre, estoy genial. Y hoy, como ya habrán intuido por el título y la intro, nos adentramos en un tema jugoso, un tema que ha hecho correr ríos de tinta, ha generado un debate apasionado y, sinceramente, me moría por compartir con ustedes la supuesta explosión de Kerem Bürsin contra Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien, directos y al grano. Kerem Bürsin explota contra Hande Erçel, fue muy duro. Un título llamativo, lo sé, pero refleja la intensidad del rumor y la expectación que ha generado. Y la pregunta del millón, la que nos trae a todos aquí, ¿qué demonios pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Es todo verdad, una exageración, o simplemente un invento más de la prensa sensacionalista? Si son fanáticos de las series turcas, y especialmente de la icónica Love is in the Air, seguramente conocen a Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja dorada. Su química en pantalla, esa chispa innegable, era explosiva. Literalmente se sentía en el aire. Y lo más hermoso, lo que nos hizo soñar a muchos, es que esa chispa traspasó la pantalla. Se enamoraron, vivieron un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele suceder, incluso los cuentos más bonitos tienen sus momentos oscuros, sus giros inesperados y a veces, un final agridulce. Así que si la curiosidad los carcome, si quieren desentrañar este misterio, si desean conocer los detalles, las fuentes, las posibles interpretaciones y sobre todo, mi humilde opinión sobre todo este embrollo, quédense conmigo. Prepárense para un análisis exhaustivo para desmenuzar cada pista, cada rumor, cada declaración, cada foto, todo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, y darle un buen like si este tema les interesa tanto como a mí. Empecemos. Prepárense para la inmersión. Asterisco asterisco un viaje al pasado, el contexto necesario asterisco asterisco. Para entender a fondo esta supuesta explosión, debemos retroceder en el tiempo, a los inicios de esta historia de amor y desamor. Como les decía, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie, como todos saben, fue un éxito arrollador, un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan con sus enredos, sus idas y venidas, sus momentos románticos y cómicos, conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. La serie fue sin duda un escaparate de talento y de química, y la interacción entre los protagonistas fue fundamental para el éxito. Y la química, amigos míos, la había. Eda, la joven soñadora y llena de vida, y Serkan, el arquitecto serio y pragmático, protagonizaron una de las historias de amor más bonitas de la televisión turca. La forma en que sus miradas se cruzaban, las bromas, los roces, todo parecía indicar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y así fue. La cosa no se quedó en la pantalla. Los rumores empezaron a crecer, las especulaciones se dispararon. Empezaron a verse fuera del set, a compartir fotos juntos en redes sociales, a asistir a eventos de la mano. Y bueno, el mundo entero se enamoró de la pareja. Eran perfectos. Jóvenes, guapos, talentosos, exitosos, y parecían estar locamente enamorados. Las publicaciones en redes sociales se multiplicaban, gestos románticos, declaraciones de amor, mensajes cariñosos. Todo apuntaba a que esta relación iba en serio, a que el amor de ficción se había convertido en una hermosa realidad. Era el sueño hecho realidad para los fans de Love is in the Air y para los amantes del romanticismo. Pero como sucede en muchas historias de amor, y particularmente en el mundo de la farándula, el cuento de hadas no estaba destinado a durar para siempre. Después de unos meses de idilio, de felicidad compartida y de constante exposición mediática, empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de diferentes perspectivas sobre el futuro, de incompatibilidades. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la que rompió los corazones de miles de fans, Kerem y Hande habían terminado su relación. Asterisco asterisco la tormenta perfecta, ruptura y rumores asterisco asterisco. La noticia de la ruptura causó un terremoto entre los fans. La incredulidad, el desconcierto y la tristeza se apoderaron de las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Cuál fue la causa de esta separación? Las especulaciones empezaron a circular como la pólvora, alimentadas por la falta de información oficial.
Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles. De todo. Los fans, desesperados por entender lo sucedido, buscaban desesperadamente alguna pista que les diera una explicación. Pero como suele ocurrir en estos casos, ninguno de los dos protagonistas confirmó ni desmintió nada de manera oficial. Se limitaron a mantener un perfil bajo, a evitar declaraciones públicas sobre el tema, alimentando aún más la incertidumbre y los rumores. Y es aquí, en este escenario de silencio y especulación, donde entra en juego la famosa explosión de Kerem Bürsin. Según algunos medios, Kerem, aparentemente harto de la situación, de los rumores, de las especulaciones y quizás de ciertas actitudes de Hande, habría reaccionado de manera muy dura. La frase que más se repite, la que ha encendido las alarmas, fue muy duro. Pero, ¿qué significa esto? ¿A qué se refería Kerem? ¿Qué fue exactamente lo que dijo o hizo? *** Las fuentes y la información, ¿verdad o ficción? ***. Y aquí es donde la cosa se pone un poco turbia, porque, como les dije al principio, la información disponible no es 100% fiable. No hay declaraciones directas y explícitas de Kerem Bürsin que confirmen esta supuesta explosión. No tenemos un comunicado oficial, una entrevista reveladora o alguna declaración pública que valide la información. Lo que tenemos son fuentes, algunas más confiables que otras, que aseguran haber escuchado algo, que tienen información de primera mano, que saben detalles de lo que realmente pasó. Una de las fuentes más citadas es un supuesto amigo cercano a Kerem, que habría filtrado la información a un medio de comunicación turco, un medio que, por cierto, suele tener buenos contactos en el mundo del entretenimiento. Según esta fuente, Kerem estaría muy molesto y dolido por la actitud de Hande después de la ruptura. Al parecer, Hande habría empezado a salir con otros hombres, a mostrarse en público con ellos, y esto habría molestado mucho a Kerem, quien, según la fuente, todavía sentía algo por ella. Esta actitud, sumada a la exposición mediática de la nueva vida sentimental de Hande, habría sido el detonante de la frustración de Kerem. Otra de las teorías que circulan es que Kerem estaría resentido por la forma en que Hande manejó la ruptura. Al parecer, ella habría sido la que tomó la decisión de terminar la relación, y esto, según esta versión, habría dejado a Kerem muy dolido y con la sensación de que no se luchó lo suficiente por la relación. Se dice que Kerem esperaba algo más de Hande, que esperaba que luchara por la relación, que le diera una segunda oportunidad, o al menos, que intentara solucionar los problemas antes de dar por terminada la relación. Pero según estas fuentes, eso no sucedió. Y por último, también se habla de posibles problemas de comunicación, de diferentes perspectivas sobre el futuro. Según algunos medios, Kerem quería una relación más seria, más estable, quizás empezar a pensar en el futuro, mientras que Hande, en ese momento, estaba más enfocada en su carrera, en su desarrollo profesional, en sus proyectos. Y estas diferencias, a la larga, habrían sido insostenibles y habrían terminado por desgastar la relación. *** Análisis y conclusiones provisionales, desentrañando la verdad ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay una explosión real? ¿Realmente Kerem explotó contra Hande? ¿Son confiables las fuentes? Como les decía, la información es difusa, no hay pruebas concretas. Sin embargo, analizando las pistas, las fuentes y el contexto, podemos sacar algunas conclusiones, aunque sean provisionales, y siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de rumores. Primero, es muy probable que Kerem haya estado molesto, resentido y dolido por la ruptura. Es completamente normal, después de una relación tan intensa, sentir esas emociones. Y seguramente la forma en que Hande manejó la situación, sus nuevas relaciones, sus apariciones públicas, no ayudaron a calmar los ánimos. La exposición mediática, la constante atención de los medios y de los fans, debió de ser un factor añadido de estrés y de malestar. Segundo, es posible que Kerem haya expresado su malestar, quizás a través de comentarios privados, a través de amigos cercanos, o a través de su círculo de confianza. No creo que Kerem haya salido a la calle a gritar a los cuatro vientos lo que sentía, pero sí es probable que haya compartido sus sentimientos con personas de confianza, que haya confiado en sus amigos y familiares para desahogarse y expresar su dolor. Tercero, la frase «fue muy duro» podría ser una exageración, una forma de dramatizar la situación, de darle más impacto al rumor. Los medios a veces tienden a exagerar, a sensacionalizar las noticias, para generar más interés y, por supuesto, para conseguir más clics y visualizaciones.
Así que es posible que la supuesta explosión no haya sido tan explosiva como se dice, y que la frase se haya magnificado para crear más expectación. Y cuarto, es importante recordar que Kerem y Ande son personas públicas, con una gran exposición mediática. Todo lo que hacen, lo que dicen, lo que visten, es analizado, comentado, interpretado y juzgado. Y en este contexto es muy fácil que surjan malentendidos, que se creen rumores, que se distorsionen las cosas, y que una simple conversación se convierta en un escándalo mediático. *** Mi opinión personal, respeto y empatía ***. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Bueno, creo que Kerem y Ande son dos personas adultas, talentosas y sobre todo, que tienen derecho a vivir su vida privada como mejor les parezca. Si decidieron terminar su relación, es porque tenían sus motivos, y debemos respetarlos, por más que nos duela como fans. También creo que es importante no caer en el sensacionalismo, en la especulación y en el morbo. No debemos juzgar ni condenar a nadie basándonos en rumores o en información poco fiable, por más que la curiosidad nos gane. Lo importante, en mi opinión, es respetar la privacidad de las personas, y dejar que cada uno siga su camino, que rehagan sus vidas como mejor les parezca, y que sean felices. Es muy fácil, desde la comodidad de nuestros hogares, opinar y criticar la vida de los demás, pero debemos recordar que detrás de cada noticia, de cada rumor, de cada foto, hay personas con sentimientos, con emociones, con historias personales que merecen nuestro respeto. En resumen, la supuesta explosión de Kerem Bürsin contra Hande Erçel es un tema que ha generado mucha controversia y debate en el mundo del entretenimiento turco. Si bien no hay pruebas concretas de que Kerem haya reaccionado de manera muy dura, es muy probable que haya estado molesto, resentido y dolido por la ruptura. La información que tenemos es difusa, proviene de fuentes poco confiables, y está sujeta a interpretaciones. Sin embargo, analizando las pistas y el contexto, podemos concluir que la relación entre Kerem y Hande terminó, y que ambos han seguido caminos diferentes, y que debemos respetar sus decisiones y su privacidad. *** Reflexiones finales y preguntas para ustedes ***. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente explotó? ¿Creen que la información es verídica, o simplemente una exageración de los medios? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Kerem y Hande, y sobre la forma en que ambos han manejado la situación? ¿Creen que los fans tienen derecho a opinar y a expresar sus sentimientos sobre este tema, o que es algo exclusivamente privado de ellos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus reflexiones, sus opiniones, sus dudas. Vamos a debatir. Quiero saber qué piensan. ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día puedan ser amigos, o que la herida de la ruptura es demasiado profunda? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de Kerem y Hande, para que podamos generar una conversación sana y respetuosa. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por su participación. Un abrazo gigante. Y hasta pronto. Y recuerden, siempre hay dos versiones de cada historia, y la verdad, a veces, está en el medio. Adiós.